Quality Engines, elestimulo.com, presentan. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Análisis Venezolano. Su anfitrión, quien les habla, Omar Lugo, junto con nuestros invitados, abordaremos los grandes temas económicos, políticos y sociales de la Venezuela contemporánea. Temas de interés para los venezolanos de dentro y fuera del país. En esta ocasión tengo el gusto de darle la bienvenida al economista Ramiro Molina. Él es profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, analista en las áreas de finanzas, de macroeconomía y de economía conductual, una rama que intenta explicar, por ejemplo, por qué las personas toman ciertas decisiones en el área económica y del día a día y que no siempre, por cierto, son racionales. Muchas gracias, profesor. Bienvenido. Gracias, un gusto estar otra vez en otra faceta contigo. Así es. Ramiro Molina, además, ha estudiado a fondo un tema muy particular para los venezolanos, que es el de la deuda externa. El radar de la deuda es uno de los productos que él maneja en sus áreas de investigación y de asesoría para intentar traducir cuál es el impacto de esta enorme carga que perjudica no solamente al gobierno, sino sobre todo y por encima de todo al venezolano común. ¿Es la deuda uno de los grandes problemas de esta economía o más bien el manejo irresponsable de esa deuda? Creo que aún con un manejo muy poco responsable está magnificada la importancia de la deuda. Si algún país ha tenido margen de maniobra y ventajas para manejar su problema de deuda con cierta tranquilidad y holgura sin que se contamine con otros aspectos del manejo macroeconómico es Venezuela. Creo que está magnificada y porque tendemos a confundir, entre otras cosas, a Venezuela con el gobierno y pensamos que el gobierno es Venezuela y en la calidad del gobierno se acaba la calidad de Venezuela, lo cual ha estado penalizado así históricamente para el caso de Venezuela, pero que este episodio que estamos viviendo desde octubre del año pasado pues nos echa luces, nos alumbra espacios que pretenden cubrir vacíos de incomprensión sobre la deuda venezolana históricos, creo que magnificados en... ¿Qué pasó en octubre del año pasado? Se cristaliza una presión de una matriz de default, de que Venezuela no iba a estar en condiciones de pagar sus vencimientos de octubre y estaba entrando en el periodo de vencimientos más abultados. Y todavía los precios del petróleo no habían colapsado, pero la matriz de la deuda ya estaba instaurada y los precios estaban debilitándose aceleradamente, incluso, repito, antes de que cayeran los precios del petróleo. Entonces, por ejemplo, para poner una paradoja que ilustra esto, la mayoría de los analistas que presagiaban un default inminente en octubre del año pasado y decían Venezuela tiene que vender Citgo a las carreras entre agosto y septiembre para poder pagar la deuda de octubre y el petróleo estaba a más de 90, ¿cómo pueden decir hoy que el petróleo está a 50, que se iba a poder pagar cuando 6 meses antes, en una circunstancia diametralmente opuesta, decían lo contrario? Pero bueno, creo que es parte de toda esa incomprensión que tiene que ver con un gobierno que informa poco, informa erráticamente, y un mercado que analiza aún más erráticamente las señales contradictorias del gobierno. De manera que creo que hay aquí una mezcla de elementos que nublan la capacidad de ver el riesgo venezolano como una demostración de la solvencia del país o de la existencia de activos que son desproporcionadamente mayores que los pasivos. ¿Pero qué les dice ese radar de la deuda a ustedes sobre la situación real? Nos dice que, por ejemplo, la solvencia de Venezuela ha estado siempre entre las mejores del mundo. Venezuela está castigado como el peor riesgo del mundo desde décadas atrás, ¿no? De manera que no es todo atribuible a esta coyuntura específicamente, ¿no? Venezuela ha sido el país que el mercado le ha exigido recurrentemente, históricamente, el riesgo más alto del mundo. Cuando vemos el balance de Venezuela, pues Venezuela, repito, muestra uno de los indicadores de solvencia mejores del mundo, está entre el 10% permanentemente de los países que tienen no solamente más solvencia, sino mejores indicadores de liquidez también. Entonces esa paradoja entre un país que en el papel luce solvente y líquido y con capacidad de manejar su deuda está en proporciones todavía no se parecen para nada, por ejemplo, a países como Grecia o ni siquiera la misma España.
Pero sin embargo está, así es, y no ha incumplido pago desde el 83, pero está castigada como que si fuera a incumplir. Por eso eso ha producido, Omar, una circunstancia única en la historia de las finanzas internacionales. Venezuela, yo digo que es el único país del mundo que ha hecho que el mercado se haga default a sí mismo. Es decir, el mercado lo trató y llevó los precios a un nivel tal como que se hubiera peor incluso que países que han dejado de pagar, como es el caso reciente de Ucrania. O sea, para explicarle un poco a la audiencia, significa que los bonos de la deuda venezolana tienen un precio, un valor de mercado semejante a los papeles basura, es decir, las peores notas internacionales. El peor de los papeles basura. Aunque Venezuela ha pagado constantemente. Venezuela sigue pagando, entonces es una ironía, por eso eso no ha existido. Ningún país se ha subido a esos niveles de riesgo por el castigo de que iba a dejar de pagar y sigue pagando y los papeles siguen siendo, ya transcurridos incluso 6 meses, aunque ha habido una pequeña corrección a favor de los precios, pero aún sobrecastigado en términos relativos. Por ejemplo, ¿cómo es posible que Ucrania, que acaba de ser default, no tiene petróleo, no tiene activos, tiene un déficit estructural en su balance de pagos, depende para toda su energía del gas que Rusia le provea, un país semi-intervenido y en una parálisis, y el riesgo ucraniano es 1/4 parte del riesgo venezolano? ¿Cómo podemos explicar eso? No tiene explicación lógica. ¿Por qué? ¿Qué tesis? ¿Qué aventuraría uno para explicar eso? Bueno, ¿No le creen al gobierno, el petróleo, la dependencia, qué sé yo? Bueno, no le creen al gobierno, pero tampoco es que el gobierno tiene que decir todo. Es decir, la realidad da información, la realidad te da datos y te dice cómo. Y cuando tratamos de interpretar, reconstruir esos datos, repito, creo que confundimos a una mala gestión administrativa del gobierno castigando como que si efectivamente todo el país o todas las capacidades de Venezuela dependieran exclusivamente de eso, ¿no? El nivel de existencia de petróleo no depende del gobierno, las reservas están allí. La capacidad de sacar petróleo, sea bueno o mal, eficiente o ineficiente, ya está, o sea, ya tenemos muchos años de esta administración que nos dice cuánto sacan, cómo sacan, uno lo puede calcular porque no tiene que decirlo el gobierno incluso, porque tú puedes reconstruir esa historia con la realidad. Y la realidad entonces nos dice que efectivamente está no solamente castigado con respecto a sí mismo, sino que cuando lo comparas con cualquiera de los otros riesgos comparables del mundo, países que están efectivamente dejando de pagar, países que son insolventes, los perciben como un mayor riesgo. De manera que hay muchas explicaciones que se tendrán que dar en el mundo, por eso le está costando a Venezuela, porque esa referencia con una conducta autodestructiva además, no solamente del gobierno, sino incluso de algunos analistas, hacen que esa matriz se refuerce. Por otro lado, estábamos ante un problema, Omar, para poner, por ejemplo, el inicio de esta nueva etapa en septiembre del año pasado, cuando el buen amigo Ricardo Hausmann plantea una especie de dilema ético que tenía el gobierno entre si tienes pocos dólares o compras leche o pagas deuda. Un gobierno populista, socialista, tú esperarías que compre leche y no pague deuda. ¿Qué tal si volvemos sobre ese punto? Porque tenemos que ir a una breve pausa y tenemos que analizarlo a fondo. La situación de Venezuela y la decisión del gobierno de privilegiar esa imagen de buen pagador cuando no hay productos básicos, no hay medicinas, no hay reactivos, hay pacientes muriendo, por ejemplo, de cáncer. Conversamos con el economista Ramiro Molina, él es experto en temas de deuda pública, finanzas públicas y economía conductual. Esto es Análisis Venezolano, en breve regresaremos con ustedes. Quality Engines Auto Sale. Si no tienes Social Security ni crédito, nosotros lo resolvemos. Ven con la licencia americana o de tu país y de aquí te vas manejando. Te aprobamos el financiamiento del vehículo que tanto te hace falta. En Quality Engines tenemos muchos modelos para escoger. Nos adaptamos a tu estilo. Nuestra dirección 361 Northwest 36th Street, Miami. www.quality-engines.com. Quality Engines Auto Sales. Elestímulo.com. Noticias que te mueven. Baracars Rental Car. Alquila fácil, alquila seguro en el sur de Florida. Algunos solo te dan ofertas. Nosotros las mejoramos y te ofrecemos la mejor experiencia. Te incluimos seguro,
GPS y la silla para tu bebé, te buscamos y te dejamos personalmente en el aeropuerto. Ubícanos www.baracars.com, @Baracars en Twitter, Baracars Rental Car. Ven a descubrir el Paseo de las Artes. Un oasis de buen teatro en Doral. Disfrute 7 obras breves y artísticos contenedores. Tenga contacto directo con sus actores más queridos. De jueves a domingos, a partir de las 6 de la tarde y por solo $5. El Paseo de las Artes. Un espacio único en Doral. Tronic Solutions. Tenemos las mejores marcas: celulares, tablets, drones, cámaras GoPro, accesorios. Tenemos asesoría personalizada y showroom exclusivo. Garantía en toda Latinoamérica. Puedes comprar en Miami y retirar en Venezuela si así lo deseas. Precios especiales por apertura. Estamos en el 2708 Northwest 72 Avenida, Doral. Tronic Solutions. Vanguardia tecnológica. Y luego de su gran éxito en Caracas, Reinaldo Durán Productions trae a Miami T para 3. Un tributo al recordado Gustavo Cerati, escrita y dirigida por Juan Carlos Duque. ¿Cómo lo has perdido? Bueno, llegó a tu concierto. Me vas a matar con el teatro. Ahora entonces teatro. Con las actuaciones de Flor Núñez, Carlos Mata y Frank Medina. T para 3, a partir de este viernes 29 de mayo a las 9 de la noche en el Paseo de las Artes. Los esperamos. T para 3.